Por fin viernes. Y aquí estamos, listos para la última exploración de la semana. Hoy tenemos un tema sobre la mesa que es, bueno, fascinante. Una dinámica de mercados que está dando muchísimo que hablar. Así que venga, vamos a meternos de lleno. Pero antes, como siempre, un momento para agradecer a nuestro patrocinador en Argentina, Broker 360. De verdad, si alguien está en Argentina o piensa viajar, tiene que conocerlos. Gestionan seguros de todo tipo, autos, hogar, comercio, lo que haga falta. Sus datos, el WhatsApp, la web, el email, todo está en pantalla o en la descripción. Fácil. Muchísimas gracias, Broker 360, por apoyar este proyecto. Nos encanta colaborar. Vale, vamos a ello. Hoy nos metemos con una pregunta clave. Seguro que mucha gente que sigue los mercados se la está haciendo. ¿Qué significa esto de que el oro y el S&P 500 estén tocando máximos históricos casi a la vez? Siempre se ha dicho que van por caminos opuestos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Exacto. Esa es la gran pregunta. Parece una contradicción y, bueno, merece que le demos una vuelta a fondo. La misión hoy es intentar entenderlo. Y para esto nos basamos en un estudio, uno bastante detallado, que mira la correlación histórica entre los picos del oro y los del S&P 500, desde 1970 hasta hoy, proyectando a 2025. Más de 50 años de datos. Sí. Queremos ver qué implica para invertir, para la rotación sectorial en Estados Unidos. Y sobre todo, ¿por qué esta sincronía es tan rara? ¿Qué la está moviendo ahora mismo? Vale, empecemos por lo básico, por la visión clásica. Lo normal es pensar, oro es refugio. El activo del miedo, ¿no?, sube cuando hay lío, inflación, incertidumbre. Eso es. Y el S&P 500 es lo contrario. Crecimiento, optimismo, codicia o apetito por el riesgo. Así que lo lógico es que no suban juntos a máximos. Correcto. Esa es la teoría financiera de manual. Y la base de la diversificación. Usar el oro para compensar las acciones. Pero claro, la realidad, pues suele ser más complicada. Esa correlación negativa no es fija, ¿sabes? Ajá. Hay estudios que muestran que cambia, mucho. A veces incluso se vuelve positiva. Entonces, para entender esto que vemos ahora, estos picos casi a la vez, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hay que aclarar primero? Pues hay que ser un poco precisos con las palabras. Primero, ¿qué es un máximo? Hablamos del precio nominal más alto de la historia, lo que podríamos llamar máximo nominal histórico, NMH. Vale. O es un pico dentro de un ciclo, un punto alto antes de una caída, ¿sabes? Un máximo de ciclo relativo, MCR. No son lo mismo. Entiendo. Un máximo histórico puede darse en cualquier momento del ciclo, no solo al final. Exacto. Y segundo, ¿qué significa simultáneo? ¿Es el mismo día? O casi. Eso sería una coincidencia estricta. Vale. O hay un margen, semanas, meses, entre un pico y otro. Eso es coincidencia cercana. La diferencia es importante, claro. Crucial para interpretar la señal. Y por supuesto, siempre distinguir nominal de real. Sobre todo con inflación alta. Un máximo nominal puede no ser un aumento de valor real. Vale. Con eso más claro, viajemos un poco atrás. El análisis cubre, decías, más de 50 años. ¿Qué nos cuenta la historia? ¿Esto de ahora es nuevo? Totalmente nuevo en su forma actual. El estudio marca 3 periodos clave, con dinámicas muy diferentes. Nos ayudan a ver la evolución. El primero, vamos a los años 70 y principios de los 80. La estanflación. La época de inflación disparada y crecimiento bajo. Justo eso. Acababa de terminar Bretton Woods en el 71. El dólar se desliga del oro. Y la inflación, se disparó. En Estados Unidos, en medio mundo. En ese lío, el oro fue la cobertura perfecta contra la pérdida de valor del dinero. Llegó a un pico nominal espectacular. Unos $850 la onza. En enero de 1980. 850 en esa época. Imagínate. Y el S&P 500, pues, la divergencia era total. Podía marcar algún máximo nominal, sí, pero si ajustabas por la inflación, Nada, no. estaba plano o cayendo, en términos reales. La correlación oro-acciones era súper negativa. El dinero huía de las acciones, de lo financiero, y buscaba activos reales, tangibles, como el oro. El ratio oro-S&P 500 se fue por las nubes. Dominaba el oro. Era el miedo puro. Clarísimo. Un comportamiento totalmente opuesto a lo que vemos ahora. Y después, ¿cuál es el siguiente momento clave?
Saltamos a 2007-2008, justo antes de la gran crisis financiera. Este caso es muy interesante. Es un ejemplo de coincidencia cercana. Cercana, vale, no estricta. Eso es. El S&P 500 hizo su máximo antes de la crisis en octubre de 2007. Pasó los 1.570 puntos. ¿Y el oro? Que ya venía subiendo, por la debilidad del dólar, el miedo a la subprime, Sí, ya se notaba la tensión. pues siguió subiendo hasta marzo de 2008. Ahí pasó los $1.000 la onza por primera vez. O sea, que hubo un desfase, como 5 meses entre los picos. Exacto, una coincidencia cercana. Y reflejaba muy bien el momento, esa dualidad. Por un lado, aún quedaba euforia en bolsa, apetito por el riesgo, pero a la vez crecía la demanda de refugio, la aversión al riesgo. Las señales de problemas eran cada vez más claras. El mercado estaba, mandando señales mixtas. ¿Había otras pistas en ese momento? ¿Algo que avisara de lo que iba a pasar? Sí, y esto es clave para entender cómo funcionan los mercados a veces. Antes del techo del S&P en octubre de 2007, la rotación de sectores ya avisaba. Energía y materiales básicos iban como un tiro, algo típico del final de ciclo, ¿sabes? A menudo por inflación de costes. Ajá. Y a la vez, consumo discrecional, que depende más del ciclo, empezaba a flojear. Sugería que el consumidor, que no estaba tan fuerte. O sea, que dentro del propio índice ya se veía la tensión. Euforia por un lado, debilidad por otro. Correcto. Y otro dato importante. El ratio oro-S&P 500. También hizo un pico relativo antes que el propio índice S&P 500. Una señal de alerta. Una señal técnica, sí. Indicaba que las materias primas y los refugios empezaban a ganar terreno a las acciones. Una alerta temprana. Y después de octubre de 2007, ya sabemos, la debacle. El S&P se hundió casi un 57% hasta marzo de 2009. Financieras en el centro del huracán. Y los defensivos clásicos como utilities o consumo básico aguantaron algo mejor. Muy buen repaso histórico, sí señor. Hacemos aquí una pequeña pausa. Si a quien nos escucha le está pareciendo útil o interesante este análisis, pues le invitamos a suscribirse al canal, a dejar un like y a comentar. ¿Qué otros temas de inversión o mercados le gustaría que tratásemos? En la descripción del episodio hay 2 enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal, por si alguien quiere apoyar este proyecto. Cualquier contribución ayuda mucho a seguir creando contenido. Gracias por el apoyo. Seguimos y llegamos al momento actual, 2024 o 2025. Aquí es donde la cosa se pone, realmente intrigante. Porque estamos viendo algo que, según esos datos desde 1975, no había pasado antes. Al menos no tan claro. Así es. Estamos viendo lo que el estudio llama coincidencia estricta. Oro y S&P 500 marcando máximos históricos nominales. Casi el mismo día, o con poquísima diferencia. Simultáneos. Prácticamente. Hablamos del S&P por encima de 6.700 puntos y el oro pasando los $4.000 la onza. En momentos muy cercanos o a la vez, durante 2025 según las proyecciones del estudio. Esto sí que rompe el molde histórico. La gran pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene este momento de especial para que pase esto? Es una anomalía histórica, sí. Y la explicación parece ser una mezcla muy particular de factores. Una confluencia excepcional. Están impulsando a la vez el apetito por el riesgo y la búsqueda de refugio. La hipótesis principal es lo que podríamos llamar la paradoja de la liquidez. La paradoja de la liquidez. Suena potente. ¿Qué es eso? Pues básicamente la idea es que hay una cantidad de liquidez global excesiva en el sistema financiero. Es el resultado de años y años de políticas monetarias súper expansivas de los bancos centrales. Los QE, los tipos a cero tanto tiempo, los balances inflados de la Fed, del BCE. ¿Todo ese dinero creado? Exacto. Y ese dineral busca rendimiento, casi a la desesperada. Y claro, fluye a todas partes, incluso activos que normalmente van al revés. Justo. Fluye a los dos polos. Por un lado hincha el crecimiento especulativo, las acciones, sobre todo tecnología, con la IA como gran motor, Apple, Microsoft, Nvidia, Intel, el greed. Y por otro, ese mismo dinero busca protegerse, refugio monetario ante la incertidumbre. Y ahí está el oro, el fear. Hay tanto dinero, ¿sabes?, que el sistema puede aguantar las dos narrativas a la vez. Crecimiento y miedo-protección. ¿Y hay datos que apoyen eso? ¿Que realmente están subiendo juntos? Sí.
Los análisis de correlación más recientes, para el periodo 2021-2025 más o menos, muestran una correlación positiva entre oro y S&P 500 altísima, inusualmente alta, cercana a 0,75 en algunos momentos. 0,75 es una barbaridad comparado con lo histórico, ¿no? Que era negativa o cero. Exacto, es extraordinario. Indica que, últimamente, se han movido en la misma dirección muy a menudo. Y aparte de la liquidez, ¿qué más influye? ¿Qué otros factores hay en juego? Son varios, y se alimentan entre ellos. Primero, la inflación. Se ha moderado, sí, pero sigue ahí, persistente, por encima de los objetivos. Cierto. Eso, junto con la expectativa de que la Fed y otros tendrán que bajar tipos tarde o temprano, ya sea para evitar una recesión o por la carga de la deuda, pues crea un buen ambiente para los dos activos. Para los dos. Sí. El oro se beneficia si bajan los tipos reales porque cuesta menos mantenerlo, y las acciones por mejores condiciones de financiación y la idea de un aterrizaje suave. Segundo factor, una demanda estructural de oro físico muy fuerte, sobre todo de bancos centrales. Ah, sí. Se habla mucho de eso. Países emergentes. Exacto. Están diversificando reservas, saliendo un poco del dólar, buscando protegerse de líos geopolíticos, dudas sobre la deuda de EU. Esa demanda constante pone un suelo al precio del oro. Y tercero, las tensiones geopolíticas no acaban de irse. Y la preocupación por la deuda americana, las discusiones sobre si la Fed es independiente o no, todo eso también alimenta la demanda de refugios clásicos, como el oro. Es como una tormenta perfecta de factores, sí. Y antes mencionabas la rotación sectorial. ¿Eso también refleja esta dualidad? Totalmente. Si miras qué sectores tiran del S&P 500 en 2024-2025, ves algo curioso. No solo está tecnología a tope con la IA, ese es el componente de apetito por el riesgo, sino que también van muy bien sectores como energía y materias primas. Que suelen ir bien con inflación y riesgo geopolítico. Exacto. Factores que también suelen impulsar al oro. Ese es el componente de aversión al riesgo o cobertura. O sea que el propio índice tiene líderes de los dos bandos, crecimiento y refugio inflación, a la vez. Precisamente, ese doble liderazgo dentro del S&P subraya la tesis. El mercado funciona con esas dos narrativas simultáneas, las dos hinchadas por la liquidez, y en este escenario tan particular, el papel del oro parece cambiar un poco. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues parece menos un seguro pasivo, ¿sabes? Que solo sirve si caen las acciones, y más un activo con momentum propio, que reacciona al mismo a la inflación, al riesgo geopolítico, casi a la vez que los sectores cíclicos que también son sensibles a eso, como energía o materiales. Curioso. Sí. De hecho, algunos análisis para 2021-2025 sugieren que los movimientos del propio S&P 500 llegaron a explicar hasta un 40% de la variación del precio del oro. Un 40%. Impensable antes, ¿no? Totalmente. Antes la relación era inversa o no existía. Fascinante, de verdad, cómo cambian las cosas. Entonces, para ir aterrizando todo esto, ¿qué conclusiones prácticas sacamos? ¿Qué claves estratégicas para quien invierte o sigue los mercados? ¿Esta asincronía ha venido para quedarse? Es la pregunta del millón, claro. Yo diría que hay varias claves importantes. Primero, sobre si es una anomalía o un nuevo patrón. La coincidencia estricta de máximos, la de 2024 o 2025, tiene más pinta de anomalía, muy ligada a factores de ahora. La euforia por la IA, las compras de bancos centrales, la liquidez brutal. Que se repita dependerá de que esos factores tan concretos sigan ahí. No es seguro entonces. No. En cambio, la coincidencia cercana, como la de 2007-2008, con ese desfase, La de los 5 meses. esa. Quizás sí sea un patrón más cíclico, más repetible. Podría ser una señal de aviso, de las fases finales de una expansión, cuando la euforia aún tira, pero ya hay problemas de fondo, como antes de la crisis financiera. ¿Vale? ¿Y qué indicadores deberíamos vigilar para intentar anticipar estos movimientos o posibles cambios? Hay varias cosas a tener en el radar. 1. Las tasas de interés reales. O sea, tipos nominales menos inflación esperada. Si son negativas o muy bajas, como hemos visto últimamente, ayudan a este entorno mixto. Si suben de forma sostenida, podrían romper la dinámica. Lógico. 2. Los flujos de compra de oro de los bancos centrales. Mientras sigan fuertes, son un soporte clave para el oro, haga lo que haga la bolsa. Si cambian, sería una señal importante. 3. El ratio oro-SP 500. Como vimos en 2007,
Si hace un pico antes que el S&P, puede ser una alerta temprana. El sentimiento cambia hacia el refugio. Hay que seguir ese ratio, sí. Y 4. La dispersión sectorial dentro del S&P 500. Ver si sigue ese liderazgo doble. Tecnología por un lado y energía materiales por otro. O quizás utilities, consumo básico. Si esa dispersión se acaba y un solo tipo de sector domina, podría indicar un cambio de régimen. Y una de las consecuencias más gordas parece ser para la diversificación de carteras, ¿no? Sin duda. Punto crucial. Esa correlación positiva tan alta, el 0,75 entre 2021 y 2025, anula al menos temporalmente la gran ventaja del oro en una cartera, ser contrapeso si caen las acciones. Si suben y bajan juntos, el oro deja de ser un seguro. Claro, pierde su función principal en ese sentido. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Pues que los dos, oro y S&P 500, dependan de lo mismo, de esa liquidez global excesiva. Si esa liquidez se retira de golpe, por ejemplo porque los bancos centrales se ponen más duros de lo esperado, o hay una crisis de crédito, o lo que sea. ¿Podrían caer los dos a la vez? Exacto. Podrían caer juntos. Y eso, bueno, eso desafiaría la lógica de diversificación de siempre. Obligaría a repensar cómo cubrirse, buscar otros activos que de verdad estén descorrelacionados, o usar derivados de volatilidad quizás. También hay que ser conscientes de los límites de este análisis, supongo. Por supuesto, fundamental. Esta correlación positiva tan alta es reciente. Se basa en un periodo corto, 2021-2025 principalmente. Podría haber un sesgo temporal, lo que llaman look-back bias, mirar solo lo último. Ya. No podemos asegurar que siga así siempre, y no sabemos cómo funcionaría esta relación en otro escenario. Imagina una recesión fuerte, o peor, un shock de deflación. Ahí podría cambiar todo. Es muy posible que en ese caso el oro volviera a su papel defensivo clásico y se separara claramente de las acciones. Además, claro, el análisis es desde los 70, post-Bretton Woods. Las dinámicas con el patrón oro eran otras, no son comparables al sistema actual. Muy claro todo. Y con esto, pues, llegamos al final del análisis de hoy. Ha sido una exploración, yo diría que bastante profunda, de por qué estos dos gigantes, oro y acciones, que solían ir cada uno por su lado, ahora parece que van de la mano hacia máximos históricos. La clave, como hemos visto, parece esa marea enorme de liquidez global, que empuja a la vez la búsqueda de crecimiento y la necesidad de refugio. Sí, y queda una reflexión final, quizás, para quien nos escucha. Si la misma fuerza, esa liquidez, está levantando a la vez el barco del crecimiento, el S&P 500, y el bote salvavidas, el oro, ¿qué va a pasar cuando esa marea, porque en algún momento tendrá que hacerlo, baje o se retire? ¿Volverán entonces a ir en direcciones opuestas, de golpe, como dice la teoría y la historia pasada? ¿O podrían, quizás, hundirse juntos, al menos un tiempo, desafiando todas las estrategias de diversificación que se basan en que no lo hacen? Es una pregunta, crucial para los próximos tiempos, para inversores y analistas. Esperamos que este análisis haya sido útil, que haya aportado alguna perspectiva nueva sobre esta dinámica tan particular del mercado hoy en día. Muchísimas gracias de nuevo a Broker 360 por hacer posible este contenido. Nos reencontramos muy pronto. Y recordamos, en la descripción están los enlaces a nuestro patrocinador y también a PayPal por si alguien quiere colaborar con el proyecto. Gracias otra vez por el apoyo.